Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. El tema de hoy, Bitcoin, o de manera más precisa, saber si Bitcoin es o no un activo de inversión de largo plazo. Hagamos esto porque no quiero quedar fuera de lo que ya está pasando ahora mismo con Bitcoin, porque el escenario en todo caso y los clientes sobre todo así lo demandan. Bitcoin acaba de superar los $50,000 de cotización. Respecto a la pregunta sobre si Bitcoin es una inversión de largo plazo, tal vez podría tener una respuesta inmediata, sobre todo para quien pueda haberlo comprado hace 10 años. Sí, efectivamente, a largo plazo, entendiendo largo plazo por 10 años, sí, efectivamente, no solamente que es una inversión, sino que además es una inversión espectacular. ¿Qué es lo que ha pasado con Bitcoin recientemente? Pues lo primero a decir es que por muy volátil que sea, por mucho que haya subido y vuelto a caer no mucho después y haya vuelto a subir, lo cierto es que en 10 años no ha muerto. ¿Por qué lo digo? Porque yo ya discutía sobre Bitcoin con varios colegas hace ya varios años, hace alrededor de 7, 8, incluso 9 años, cuando vivía en Madrid. Lo discutíamos en clase cuando estudiaba con el profesor Jesús Huerta de Soto o el profesor Juan Ramón Rayo, profesor y amigo, en plena crisis del euro y no mucho tiempo después de la gran recesión de 2007 y 2008, justamente cuando nació Bitcoin. En ese entonces Bitcoin tenía un precio aproximado de $150, $180 nada más. Hoy en día Bitcoin, como decía, ha superado la barrera, ha roto la barrera de los $50,000. Si no soy optimista respecto del futuro de Bitcoin, me da miedo o me daría miedo estar del lado de alguien como Nouriel Roubini. Aunque no tanto de Peter Schiff, sería mejor, o más aún de Warren Buffett. Todos ellos escépticos respecto a Bitcoin, aunque con distintos fundamentos. Me gusta, por cierto, sí, la posición de alguien como Jared Dillian, que es un broker o un gestor independiente, que tal vez no muchos conozcan, o de Nassim Taleb, el sí muy conocido, y la lógica detrás de la decisión de ambos dos de vender todos sus bitcoins, sobre todo de Nassim Taleb, quien sostiene: se supone que una moneda nunca puede ser más volátil que aquello con lo que se compra con aquella moneda, con la misma moneda. No se puede establecer precios con Bitcoin, justamente porque es demasiado volátil. No es que sea su principal problema, sino que es el problema de Bitcoin. En todo caso, y por otro lado, si acaso soy optimista con Bitcoin, me daría temor estar del lado de JP Morgan, que a inicios de enero dijo que Bitcoin podría alcanzar los $146,000, pero tan solo 20 días más tarde dijo que podría no volver a superar los 40,000. Y hoy, como decía nuevamente, ya ha roto la barrera de los 50,000. También tendría cierto temor si fuera igualmente optimista que Lindsay Lohan, por ejemplo, aunque no tanto si acaso estoy del lado de Elon Musk con el mismo optimismo. Ahora bien, soy optimista porque se trata de algo que, a pesar de que va muy lento, ese es el principal motivo por el cual me he mantenido relativamente escéptico y moderadamente optimista, si se puede, al mismo tiempo, es que blockchain, porque representa no un desafío al dinero fiat, sino a la banca comercial tradicional como ahora la conocemos, debido fundamentalmente al factor de trazabilidad, sí que permite ser optimista. Blockchain sí que permite distintos usos muy concretos con su tecnología relativamente avanzada. Aunque, como decía, a pesar de que no va tan rápido como muchos quisiéramos, sí que avanza. Y en eso se diferencia mucho de Bitcoin, en todo caso. Si hay algún activo en el cual se puede invertir, es blockchain y todo aquello para lo que se presta blockchain, pero no necesariamente Bitcoin, ¿ok? Los bancos son negocios muy complejos, a la vez que muy frágiles, y no porque tengan miles de millones de dólares de rentabilidad anual y que administren muchísimos más, que gestionen muchísimos más anualmente, van a dejar de ser vulnerables, por ejemplo. Pero honestamente, la respuesta a si Bitcoin es un activo de inversión de largo plazo, digamos 50 años, todavía no me queda claro, honestamente. Bitcoin no es una acción, no tiene flujos de caja, no tiene ningún valor considerado como intrínseco, se parece a un esquema Ponzi, sí, aunque está descentralizado. No es un commodity como el oro, ampliamente aceptado, no sirve como unidad de cuenta, como ya adelantábamos, y la mayor discusión es sobre si realmente sirve como depósito de valor en sí mismo.
Por tanto, aunque esté en el mercado por más de 10 años ya, no es moneda. Y consideremos en todo caso que 10 años no es suficiente como para poder empezar a decir que terminará siendo realmente un reemplazo absoluto del dinero fiat. Yo creo que es prematuro, aunque no quita que es lo que más quisiera en todo caso. No importa si hoy Bitcoin vale 50,000 o 2 millones de dólares. Si Lindsay Lohan es su mayor promotora, si Elon Musk ha invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin, procedentes por cierto de subsidios, o si JP Morgan dice ahora que no puede abstraerse del mercado de Bitcoin, y porque tiene que entrar en él por tanto, porque de otra manera perdería cuota de mercado. Por cierto, lo mismo decían el conjunto de los bancos privados de inversión mientras crecía la burbuja inmobiliaria. Claro que vieron la burbuja, pero no podían abstraerse del auge, a la vez que tampoco podían insinuar siquiera que había una burbuja detrás o que no existía una burbuja inmobiliaria por motivos obvios. No importa si te has hecho millonario de la noche a la mañana, porque ni Elon Musk, ni Lindsay Lohan, ni JP Morgan saben más que el conjunto del mercado. El problema en realidad es justamente ese, su volatilidad, como ya también lo adelantaba. Lo que demuestra que Bitcoin funciona no es que haya gente que se haya hecho millonaria en 10 años invirtiendo en Bitcoin, sino que todavía se sigue discutiendo desde entonces si Bitcoin vino para quedarse, si vino para reemplazar por completo y además pronto al régimen de dinero fiat global actual. Así como no era admisible para la cordura de cualquier trader tener que estar pendiente del Twitter de Donald Trump antes que de sus monitores de Bloomberg, ¿cómo puede ser que Bitcoin se dispare con un tweet de Elon Musk? ¿Cómo puede ser que también con un tweet, si acaso Elon Musk cambia mañana de opinión, provoque su desplome? Solamente con un tweet. Ahora, yo no voy a criticar a quienes apuestan por Bitcoin, pero tampoco a quienes no invierten en él. En todo caso, el problema es querer subirse a la ola, asumiendo que nunca va a romper, que solamente le queda subir, o que pretende ser capaz de bajarse de esa ola en el momento inmediatamente anterior en el que vaya a romper. Lograr esto es simplemente imposible, así como respecto de cualquier otro activo de inversión de corto plazo. Y 10 años, para mi muy humilde criterio, y además en este contexto, sigue siendo corto plazo. Más aún, yo no lo recomiendo a nadie invertir en Bitcoin, ni voy a oponerme tampoco a que nadie lo haga, porque mi enfoque de inversión es muy distinto, es muy personal. Mi objetivo no es forrarme ni ayudar a nadie a forrarse invirtiendo en Bitcoin. Yo no oriento a nadie a hacer dinero fácil, sino a preservar el dinero que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado conseguir. Y si de todas maneras hay probablemente entre mis clientes quien quiera apresurarme y obligarme a darle alguna sugerencia o recomendación respecto de si invierte o no en Bitcoin, si de todas maneras ha decidido hacerlo, yo simplemente y de manera muy humilde recomendaría invertir una proporción muy pequeña de todo el patrimonio que tenga disponible y además que esté dispuesto a correr con el riesgo de terminar perdiéndolo, pues que invierta solamente una parte. Y en todo caso que lo haga muy aparte del portafolio de inversión que ya tenga, porque le puede distorsionar mucho. Y no solamente distorsionar mucho por la volatilidad que tiene, sino además que eventualmente, yo no puedo asegurar que sea una burbuja ni que no lo sea, eventualmente, si acaso lo es, si acaso es una burbuja, puede terminar haciendo explotar el conjunto del portafolio de inversión. Así que simplemente mucho cuidado. Depende también mucho del perfil del inversor, si está dispuesto a correr muchos riesgos, si tiene suficiente estómago para aguantar la volatilidad, si no suele ser presa de sus emociones en el corto plazo y demás. Hay muchas cosas a considerar al respecto. Pero volviendo a lo nuestro. Cuando discutía sobre Bitcoin, llegué a la conclusión, y creo que me voy a mantener en ella, a la siguiente conclusión. Creo que quienes más avanzados están en cuanto a teoría monetaria son los economistas de la escuela austriaca. Esto no quiere decir que exista un pensamiento monolítico, un pensamiento único respecto de Bitcoin, ni siquiera respecto de la teoría monetaria. De hecho, hay muchos economistas austriacos ahora mismo muy optimistas con Bitcoin y también hay otros muy pesimistas que no recomendarían nunca invertir en Bitcoin. Pero en fin. Pero si hay algo que la Escuela Austriaca de Economía sostiene es que toda vez que se ha intentado manipular
rediseñar o crear una institución de origen espontáneo y evolutivo como la ética, la moral, la ley, la familia o el lenguaje, una crisis generalizada está garantizada. Simplemente porque este tipo de instituciones no son de una creación deliberada, no las ha creado nadie en particular. Es decir, el socialismo es imposible por este mismo motivo, porque no es posible crear nuevas sociedades, nuevos hombres, ni de forma deliberada, ni de forma coactiva, ni en términos teóricos tampoco siquiera, porque simplemente este tipo de instituciones son muy superiores a la comprensión de unos pocos seres humanos por muy inteligentes que sean. Y pues lo mismo sucede con la moneda. El oro, por ejemplo, ha atravesado por un proceso de monetización hasta convertirse en el mejor dinero posible en un periodo de entre 4.000 y 6.000 años, que no es poco en absoluto. Nada dice, por cierto, que Bitcoin no pueda convertirse en un criptoactivo comparable en muchísimo menos tiempo. Pero a juzgar por los niveles de volatilidad que ha registrado en los últimos 10 años, honestamente creo que le falta muchísimo. Sin embargo, si acaso Bitcoin triunfa y termina convirtiéndose propiamente en moneda, que es algo que yo en lo personal realmente quisiera, esto querría decir, contrariamente a lo que afirman los economistas austriacos desde Karl Menger y pasando por Hayek, que el hombre sí es capaz de crear o manipular instituciones de origen espontáneo y evolutivo de manera objetiva. Es decir, que así como el dinero será capaz de crear una nueva lengua, nuevas sociedades, nuevos hombres, y que por tanto sí que tendríamos la capacidad de hacer que el socialismo finalmente funcione. Tendríamos la capacidad de ser ingenieros sociales, que tendríamos la capacidad de crear nuevas sociedades y nuevos hombres finalmente. Así que hay que tener mucho cuidado con aquello que se desea, sobre todo por las consecuencias que podría tener. Aunque eso sí, debo insistir, yo creo que blockchain, en cambio, sí que vino para quedarse. Va más lento de lo que uno quisiera, pero creo que terminará siendo un desafío mucho más importante para la gran banca comercial como la conocemos hoy en día. Aunque es un desafío al sistema monetario global actual, yo confío mucho más en que blockchain vaya a quedarse antes que Bitcoin. Entonces, así de breve nuevamente, y para no extenderme mucho más y no redundar, simplemente hay que tener mucho cuidado antes de fanatizarse. Hay que tener mucho cuidado antes de ser dogmáticos. Hay que tener mucho cuidado con tomar decisiones al calor de las emociones. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea por todo lo que aquello implica. No porque hoy Bitcoin esté cotizando más que nunca por encima de los $50,000 quiere decir que vaya a reemplazar al dinero fiat, al sistema de dinero fiat alrededor del globo. Sí, efectivamente se puede hacer muchísimo dinero en el corto plazo, incluso aprovechando su volatilidad, pero es algo muy distinto a invertir a muy largo plazo en Bitcoin. Yo no me imagino a nadie, ni al propio Elon Musk, invirtiendo en Bitcoin con un horizonte temporal de 30, 50 años. Probablemente esté jugando simplemente, como ya hemos visto en otros casos, con un simple tweet puede hacer miles de millones de dólares. En fin, no me fío. Como decía, no voy a criticar a nadie, no voy a condenar a nadie, y si acaso alguien termina triunfando realmente y se termina convirtiendo en muy corto plazo en el reemplazo del sistema monetario internacional fiat, pues que así sea. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Lamento decepcionar a más de uno con estas respuestas o con este comunicado, si ustedes quieren, con este breve análisis, pero esto es simplemente lo que pienso. Esto es lo que hay. Un saludo y hasta un nuevo episodio.